delante de su presencia consideramos que estamos, Señor. Agradecidos por la obra perfecta, gloriosa, suficiente y eterna del Señor Jesucristo, con la cual fuimos salvados, por la cual fuimos reconciliados, por la que tenemos esta entrada, este acceso, siempre dispuesto delante de su presencia por la fe. Damos gracias por esa sangre que se derramó y nos limpió, nos santificó, nos lavó de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestra culpa, quitó la culpa. Agradecidos, Señor, que sin merecerlo fuimos privilegiados de esa forma, que sin entenderlo, Señor, porque tampoco lo entendíamos, sin embargo, usted preparó y realizó esa obra para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra paz, para nuestra vida. Se cumplió lo que dice su palabra, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos. Usted, Señor, hizo una obra y envió a su Hijo para salvarnos, para buscarnos. Y nos tomó para que fuésemos suyos, Señor. Y hoy agradecemos y hoy damos gracias por ello, hoy le alabamos por ello, Señor. Y por eso estamos reunidos acá en esta mañana y entendemos que hay un propósito, además hay una voluntad, Señor, que usted está desarrollando sobre nuestras vidas y a la cual usted quiere que respondamos. Y gracias, Señor, por todo lo que usted hace en nosotros, sobre nosotros, a favor de nosotros. Su gracia es mayor, Señor, mayor que nuestra necesidad, mayor que nuestra debilidad, mayor que nuestras caídas, Señor, mayor que nuestros pecados, que nuestros tropiezos. Su gracia es mayor. Le alabamos y le bendecimos, Señor y Padre nuestro, en esta mañana. Bendíganos con su palabra, rogamos en esta hora que la exposición de su palabra nos alumbre, nos fortalezca, nos ilumine el entendimiento y el corazón, para que sepamos un poco más claramente lo que usted nos ha concedido. En Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10. Y el mensaje lo he llamado Sorprendidos por Dios. Sorprendidos por Dios. Y vamos a estar basados en Hechos, el relato que está en Hechos capítulo 10. Y quiero comenzar mencionando que todos necesitamos, eso por otro lado es una necesidad, todos necesitamos de cuando en cuando ser sorprendidos por Dios. Usted, yo, todos necesitamos en cada cierto tiempo ser sorprendidos por Dios. Cuando pensamos que ya sabemos todo lo que se puede saber, cuando pensamos, no, ya yo he leído toda la Biblia, yo no tengo nada más que aprender, porque ya yo sé, ya yo leí. Nos hace falta que el Señor venga y nos sorprenda. Cuando pensamos que porque tenemos mucho tiempo en el Evangelio, que tengo mucho tiempo en la iglesia, ya no tengo nada que aprender, necesitamos que Dios nos sorprenda. De paso, esa sería una muy triste condición, que pensemos que por cierto conocimiento, por ciertas experiencias, ya sabemos lo que sabemos. Porque lo cierto es que la vida toda nos desborda, nos sobrepasa. Y nuestro conocimiento es así, nuestra visión es así tan limitada, tan pequeña, y hay tanto que desconocemos y hay tanto que está más allá de nosotros. Y además de que todos necesitamos, aunque ya hayamos creído, aunque ya hayamos experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración y seamos hijos de Dios verdaderamente, todavía necesitamos seguir siendo
transformados. Todavía necesitamos seguir siendo renovados. Todavía necesitamos seguir siendo cambiados por Dios. Hasta el último día que estemos sobre esta tierra, parte de la voluntad de Dios será cambiarnos. Irnos cambiando, y necesitamos cambiar, y necesitamos experimentar esa transformación. Vamos a ubicarnos entonces en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y vamos a ver la forma como Dios sorprendió en primer lugar a un militar famoso de esa región y al mismo apóstol Pedro. Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Más o menos el ejército romano estaba integrado por legiones, y cada legión tal vez estaba integrada por unas 10 compañías, centurias, y cada compañía estaba integrada por más o menos 100 hombres, de allí el hecho de centurión. Entonces Cornelio era como un capitán de aproximadamente unos 100 soldados. Y Cornelio estaba en Cesarea, vivía en Cesarea, y Cesarea era la capital que dominaba toda esa región. Cesarea era el lugar de importancia allí, construida por Herodes el Grande, más o menos entre unas 20 años antes del Señor Jesucristo, 25 años tal vez. Tenía otro nombre, Torre de Estratón creo que se llamaba. Pero cuando Herodes el Grande reedifica, reestructura, reinaugura la ciudad, le pone el nombre Cesarea en honor al emperador César. Teatro, anfiteatro, estadio, orquesta, foro, más grande inclusive que el foro de Roma, un puerto marítimo bastante extenso para la época, y con ese puerto se comunicaban con todo el mundo, con todo el imperio romano. Era un lugar especial, era una capital, literalmente, en una capital. Allí estaba este hombre, Cornelio, militar, centurión, de una compañía aparentemente integrada por puros italianos que estaban allí sirviendo en el imperio, en el ejército romano. Y se piensan, algunos historiadores piensan que esta compañía era realmente especial y que estaba allí por razones estratégicas. Y por la zona de Judea, estos judíos que siempre eran medio revoltosos, necesitaban tener allí gente, militares de confianza. Y entre ese grupo militar de confianza estaba Centurión estaba Cornelio con su grupo, con su compañía. Dice la Biblia que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y esto también debería llamarnos la atención. Forma parte de una maquinaria muy grande, de una maquinaria muy imponente. El ejército romano era lo más grande que había visto el mundo en ese entonces. La maquinaria de guerra mejor entrenada y capacitada que dominaba todo el mundo conocido. Pero allí está este hombre, militar de profesión, pero temeroso de Dios. Y no es judío, repito, y no es del descendiente del pueblo de Israel, pero por razones el hombre teme a Dios. Y esa expresión, temeroso de Dios, tiene que ver con que el hombre era una especie se había acercado a la fe de los judíos. No estaba circuncidado, pero probablemente en la sinagoga había sillas para ellos y tenían su lugar allí en la sinagoga. Una especie de prosélito, pero no del todo tan formal, pero allí estaba integrado.
conocido por su forma de ayudar a los judíos pobres, lo que se expresa allí con que era conocido por las limosnas que daba el hombre, que abundaban sus limosnas. Pero limosnas para con la gente y todos los que están a su alrededor son judíos. Entonces, la ayuda para con los pobres del pueblo del Señor, del pueblo de Israel. Dice además la Escritura, oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Algo más que podríamos mencionar, en las 4 o 5 veces que se mencionan centuriones en la Biblia, casi todos son mencionados con una buena opinión. Y encontrará usted cuando se mencionen los otros, Lucas en su evangelio, Mateo en otro lugar, el centurión que está a los pies de la cruz, todos tienen, la Biblia habla algo positivo acerca de estos hombres, que repito, militares de profesión, pero hombres de fe o hombres que se mostraron respetuosos, temerosos para con el Señor. Nos dice la Escritura que Cornelio estaba en su casa, sería una buena casa, en aquella capital de Cesarea, tenía criados, tenía trabajadores, tenía esclavos, tenía subalternos, soldados que le servían, que le asistían, que estaban siempre con él. Y estando en su casa, dice que la Biblia nos dice que fue sorprendido por la visita de un ángel. Aunque sabemos que son millones de millones, porque eso dice la Biblia, su número, el número de los ángeles son millones de millones. Y estamos bastante familiarizados a saber de que la Biblia habla acerca de los ángeles. Sin embargo, son relativamente pocas las veces en que la Biblia nos dice que un ángel se le apareció a una persona. Cuando usted se pone a contabilizar las veces que un ángel se le apareció a una persona para darle un mensaje, usted encontrará que son pocas. Son pocas las veces. Probablemente, no sé, probablemente, esa tarea se lo dejo a usted. Mejor usted cuente y usted me dice cuántas veces. Pero son relativamente bastante pocas las veces que un ángel le aparece a alguien. Y Cornelio tuvo ese privilegio. Y Cornelio, este hombre, este militar activo, tuvo ese privilegio. Al parecer estaba ayunando, al parecer estaba orando y de repente tiene una visión, dice la Biblia. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, es decir, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado, algunos piensan que haríamos una fiesta cuando vemos un ángel, pero casi siempre la gente cuando vio un ángel lo que le entró es temor. Cuando la gente tuvo, los que vieron una visión angelical, casi siempre lo que fueron es impresionados y atemorizados. Y cuando usted y yo estemos delante del trono del Señor, si nosotros viéramos la presencia del Señor, si nosotros viéramos la majestad de Dios, también nosotros nos atemorizaríamos. Y bajaríamos la cabeza y nos postraríamos y no quisiéramos, y no querríamos levantar la cabeza ni levantar la mirada. Dios es tan santo, Dios es tan grande, Dios es tan imponente, Dios es tan sublime, Dios es tan altísimo, bendito su nombre por siempre. Y entonces Cornelio, dice la Escritura, atemorizado, le dice al ángel, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, otro pueblo. Jope era había sido quizás la ciudad más antigua de toda esa región. Antiquísima. David, Salomón, antes de David, antes de ellos, ya Jope estaba allí establecida. Un puerto famoso también en su tiempo. Pero ya en ese entonces Jope era un pueblito ya. Ya toda su fama ya había pasado. Pero allí tenía que enviar Cornelio a buscar a Simón. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué mencionar en este primer punto? Bueno, nos falta el verso 6 y 7. Le dice el ángel, Pedro, posa en casa de cierto Simón curtidor, otro Simón, que tiene por oficio curtidor, era un curtidor. Después hablamos un poco acerca de esto. Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Tenemos entonces estos primeros puntos allí. Fue sorprendido por la visita del ángel. El ángel le dice que ha sido recordado por Dios. ¿Sabe que Dios tiene presente todas nuestras acciones? ¿Sabe que Dios tiene anotadas cada una de nuestras acciones? ¿Sabe que cada acto que resulte agradable a Dios, Él lo tiene registrado? Y nosotros podemos olvidarnos de lo que hicimos. Y yo no creo que Cornelio llevaba un registro de las ayudas que él brindaba a los pobres. Sencillamente él actuaba generosamente, él actuaba bondadosamente, él actuaba misericordiosamente y se olvidaba de eso. Pero resulta que Dios las tenía todas registradas. Y el ángel le dice a Cornelio, Dios, las ayudas tuyas, las limosnas tuyas, esas obras tuyas han venido ahora a cuenta delante de Dios. No se canse usted de hacer el bien. Haga el bien. Cada vez que tenga oportunidad, haga el bien. Ayude. Hágalo con libertad. Hágalo con amor. Hágalo y despréndase de eso y déjelo en manos del Señor. Y dele gracias al Señor por la oportunidad. Por la oportunidad de hacerlo. Yo no le podría explicar eso en esta mañana. ¿Cómo es que estas cosas importan y Dios las recuerda? Solo sé que la Biblia nos dice que es así. Tanto que dice la Escritura, Él traerá a descubierto, a la luz, toda acción, toda obra que haya sido realizada, las buenas como las malas, las que recibirán recompensa como las que serán causa de pérdida. Y entonces es importante, es lo que le quiero decir. Algo tan sencillo, algo tan simple, como brindar un poco de ayuda a alguien que la necesita. Cornelio recibió instrucciones específicas de parte de este ángel. Dios tiene instrucciones para nosotros. La palabra de Dios, en la palabra de Dios están las instrucciones para nuestro vivir. Y si todavía nosotros al leer la palabra de Dios, al meditar en la palabra de Dios, al considerar lo que la palabra de Dios nos dice, todavía no lo tenemos claro, Dios traerá claridad. Dios traerá claridad a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Pero Dios tiene instrucciones específicas para sus hijos.
Porque hay planes específicos de Dios para con cada uno de nosotros. Porque hay una voluntad específica de Dios para cada uno de nosotros. Porque hay un recorrido que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que compartimos en común, que tenemos en común. Pero hay una voluntad específica de Dios para su vida, para cada uno de nosotros. Y Dios tiene instrucciones específicas para nosotros. Y debemos orar al respecto y pedirle al Señor que nos dé claridad y que nos la muestre, que nos permita apreciarla y que nos la confirme si es necesario y nos la reconfirme si es necesario. Y luego nosotros actuar en base a ello. Eso es lo que dice la Biblia que hizo Cornelio. Y no salió a la carrera, nos dice el texto, nos dice el relato, nos dice Lucas, llamó a personas de confianza, llamó a 2 de sus sirvientes, llamó a un soldado que también era un hombre de fe que le servía y les contó todo. Y luego les dice, vamos y ayúdenme con esto. ¿Tiene usted personas de confianza con las cuales usted comparte sus inquietudes en su caminar con el Señor? ¿Con quién comparte usted los planes de Dios? ¿Con quién comparte usted lo que entiende que Dios le transmite a usted? ¿Con quién lo comparte? ¿Sabe que todos necesitamos tener a alguien también así? Alguien con quien hablar de las cosas, de las inquietudes espirituales, de lo que creemos que Dios nos está diciendo, que Dios nos está comunicando, de lo que creemos que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Alguien de su confianza, alguien que usted dice, con esta persona yo comparto las cosas que el Señor pone en mi corazón. Es importante, y si no todavía no la tiene, búsquela y ore y dígale, Señor, necesito entonces una persona que esté así a mi lado, con el cual compartir todas estas cosas. Cornelio se apoyaba en sus personas de confianza. Esa es la imagen que tenemos de Cornelio. En segundo lugar, un dibujo. Es Pedro. No tengo idea si sería así, pero la Biblia nos dirá que estaba en la azotea. Pedro estaba en la azotea de esa casa. Estaba orando. No sabemos si oraba acostado, si oraba arrodillado, sobre una esterilla, sobre una alfombra, se postraba allí a orar, pero estaba en la azotea orando. No sé si arriba de eso había otro techito, una especie de lona allí, porque eran las 12 del mediodía. Y yo creo que a esa hora no sé si el sol sería un poco fuerte, aunque estaban a la orilla del mar. Pero allí estaba Pedro orando. Mientras le preparaban la comida, tenía hambre, dice la Biblia. Pedro tenía hambre. Y mientras preparaban el almuerzo, Pedro subió a orar y estaba allí orando. Y de repente fue sorprendido por Dios. Porque entonces en medio de su oración tiene un éxtasis, se le van las luces o le llegan las luces y tiene una especie de visión. Y la visión lo que ve es que una especie de sábana muy grande viene como agarrada por las cuatro puntas. No sabemos cómo, tal vez así, viene una sábana descendiendo de lo alto. Y Pedro mirando, y de repente cuando la sábana se comienza a abrir, está llena de animales. Distintos animales, cuadrúpedos, distintos tipos de cuadrúpedos, reptiles. ¿Qué más dice la Biblia? Vamos a leer, aves también. Verso 8 en adelante, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pedro es un hombre que está dispuesto para el Señor. Pedro ya
Ya este Pedro es un hombre espiritual. Este Pedro ya ha sido lleno del Espíritu Santo. Ese Pedro ya ha sido usado por el Señor en sanidades y en milagros. Ese Pedro ya es conocido y respetado por todo el pueblo de Israel y por toda la iglesia. Ese Pedro ya estuvo con el Señor resucitado. Ya ese no es el Pedro asustadizo, ese no es el Pedro temeroso, ese no es el Pedro que está dudando. No, ese es un hombre que está lleno y que va con todo para su Señor, a completa disposición del Señor. Sin embargo, este Pedro necesita ser cambiado todavía. Y hay pensamientos que Pedro tiene que Dios tiene que cambiar. Y hay ideas que Pedro tiene que el Señor se las tiene que quitar. Y hay prejuicios que Pedro tiene que el Señor le tiene que quebrantar esos prejuicios y hacer que piense diferente. Esa es la condición, esa es la situación en la que está Pedro. Hay aspectos de cómo Pedro ve la vida y la vida cristiana que son contrarios al carácter del Evangelio. Y el Señor tiene que tratar eso en Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro cuando tiene la visión? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Nosotros necesitaremos también ocuparnos. Los escenarios donde Dios manifiesta su presencia son escenarios de oración. Son escenarios de oración, de consagración. Dios ha comunicado casi siempre, veremos que Dios ha comunicado sus propósitos en medio de la oración. ¿Qué estaban haciendo los 120 cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos? Y así nos encontraremos casi siempre. Entonces el hombre de Dios, el siervo del Señor, la iglesia del Señor, estará orando. No puede ser de otra forma. ¿Cómo Dios va a dar a conocer su voluntad si el hijo del suyo, su iglesia está en otros asuntos? Pero si la iglesia está orando, si la iglesia está adorando, si el Hijo de Dios está buscando el rostro del Señor, entonces Dios hablará. Dios hablará. Es lo que sucedió con Pedro, es lo que sucedió con Cornelio, es lo que sucedió con la iglesia. Y este método, el que vimos allí, Dios pudo haber hablado de infinidad de formas. Pero qué cosa que el Señor quiso hacerlo por medio de esta imagen y mostrar esta visión a Pedro y hablarle de esta forma. Y nos dirá la Escritura que esa imagen bajó y volvió por 3 veces. Y había una voz que le decía a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Que matara uno de esos animales y comiera. Y no sé si todo eso es a propósito porque Pedro tiene hambre, pero el Señor sabe cómo hilar y cómo cuadrar cada cosa. Y Pedro está allí asombrado y Pedro dice, no, Señor, yo no puedo, nunca he comido, porque habían animales allí inmundos, animales impuros. Habían animales allí que estaban prohibidos por la ley de Moisés, que estaban prohibidos por la ley, que un judío nunca comería de esos animales, porque Dios mismo en un tiempo los había prohibido. Animales que tuvieran la pezuña así, que tuvieran la pezuña así, o animales así, esos estaban prohibidos. Pero ahora Pedro tiene esa visión y la voz le dice que vaya, que mate uno de esos animales y coma. Y Pedro dice, Señor, nunca he hecho eso, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. No puedo hacer eso. Y le vuelve otra vez la voz, y le dice la voz, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Okay. Y otra vez, por 3 veces, y Pedro quedó, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Se preguntaba.
Verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común, impuro, inmundo. Y esto se hizo 3 veces, dice el verso 16. Y luego aquel lienzo volvió a ser recogido y se fue para el cielo. La forma como Dios llama nuestra atención siempre es efectiva. Los métodos de Dios para llamar nuestra atención no fallan, es lo que quiero decirle, son efectivos. Con Cornelio lo hizo de una forma, con Pedro lo hizo de otra forma. ¿Cómo lo estará haciendo con nosotros? ¿Cómo lo hizo con usted cuando el Evangelio le fue presentado? ¿Cómo llamó Dios su atención para que usted diera oído a la palabra del Evangelio? Y si nosotros comenzamos, veremos que cada uno de nosotros tiene una historia de cómo Dios llamó nuestra atención, de cómo Dios nos convenció, de cómo Dios nos hizo escuchar su voz. Y así sigue en la actualidad. Pero esos son los métodos del Señor. Hay algo que para Pedro resulta muy difícil. Y Pedro le dice a la voz, le dice al Señor, allí dice, Señor, yo no puedo hacer eso. Hay cosas que me pienso, cosas que el Señor nos invita a hacer y nos resultan difíciles de hacer. Cosas que quizás el Señor nos llama a hacer y nosotros decimos, Señor, yo no puedo, por X o por Y. Pero allí está la invitación viniendo sobre nuestras vidas para que hagamos algo y nosotros pensamos, no puedo hacerlo, nunca lo he hecho. Eso es lo que dice Pedro, yo nunca he hecho eso. Pero allí está la invitación de Dios a rebasar una línea, a pasar por un límite, a saltar un obstáculo. Verso 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, pensando sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio estaban abajo, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Qué casualidad. Qué casualidad que Pedro tiene la visión y está preguntando y llegan los hombres abajo. ¿Existe la casualidad? No existe la casualidad. En este universo nuestro, que no es nuestro sino de Dios, la casualidad no existe. Todas las cosas están articuladas, todas las cosas están imbricadas, todas las cosas están perfectamente ensambladas. No hay casualidad, hay propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. No hay casualidad, no existe tal cosa. La casualidad es una idea, es una imagen del hombre que no reconoce la autoridad y la soberanía del gobierno de Dios sobre su creación. Pero no existe tal cosa como casualidad. Hay un Dios de propósito. Y en el momento que Pedro está orando y en el momento que Pedro ha tenido la visión, en ese momento también llegan los hombres de Cornelio allá. Han pasado toda la mañana caminando. Eran casi 50 kilómetros. Casi 50 kilómetros desde Cesarea hasta Jope. Y llegan y no saben dónde buscar. Tienen que buscar la casa de un Simón, de un curtidor. ¿Dónde quedará la casa del curtidor? Y al parecer queda en las afueras, porque eso de los curtidores trabajaban con pieles de animales muertos, el olor de trabajar con eso, ese oficio necesario porque teñían las pieles, trabajaban con las pieles, hacían trabajo con ellos, pero ese era un trabajo también en cierta forma impuro. Se contaminaban por tocar animales muertos, por tocar cuerpos de animales muertos. Y esa casa de ese Simón sería conocida, pero estaría como que retirado, como que a las afueras. Finalmente llegaron allá los hombres y dieron con la casa del curtidor, que también se llama como Pedro, por cierto. Son dos Simón.
¿Qué hacía Pedro en esa casa de ese curtidor? Algo ya estaría el Señor obrando en él para que hiciese esas cosas. Y dice el verso 19 que mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por que habéis venido? Y ellos le contaron la experiencia de Cornelio. El Cornelio, el varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en todas las de la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y entonces, haciéndoles entrar, Pedro hizo entrar a los hombres, los hospedó. Quería decir lo siguiente. Ni corren, ni tampoco se retrasan. Cornelio tiene la visión el día anterior. Al día siguiente, estos hombres, después de viajar toda la mañana, llegan a casa de Pedro al mediodía. Y cuando le cuentan todo, Pedro no sale en carrera con ellos. Vámonos de una vez para allá, entonces. No, sino que los hace entrar y estarán hablando y pasarán la tarde y van a dormir allí toda la noche y comerán y no sé qué más. Pero no salieron corriendo, a pesar de que Dios les había dicho y el Señor le había dicho a Pedro: mira, ve con ellos y no dudes. Y a pesar de que ellos dicen, el Cornelio le dijo, un ángel le dijo que fuera para allá, pero no salieron corriendo. ¿Cuántos errores cometemos nosotros después de recibir una palabra del Señor? Porque salimos dando tumbo, sin esperar, como desesperados, como corriendo, como que no, es que Dios me dijo que hiciera y de una vez tengo que. Y quizás hay un tiempo de espera antes de poner manos a la obra. Y vale para todo, para prácticamente todas las decisiones. Seguimos. Finalmente, al otro día, pero no es al otro día, sino 2 días después, porque Pedro y los enviados de Cornelio salen al otro día y viajan todo el día, pero al parecer se quedaron en otro lugar. Y 2 días después llega Pedro a la casa de Cornelio, al 4.º día, en todo caso. Llega Pedro a casa de Cornelio. Verso 23. Entonces, haciéndolos entrar, Pedro a los hombres aquellos, al día siguiente los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro no se fue solo, se fue con 6 más. Se fue con 6 hermanos más. Trate de ir acompañado usted también. Trate de ir acompañado usted también. Va a hacer algo para el Señor, trate de ir acompañado. Va en una misión con el Señor, trate de ir acompañado. Va a algo que usted entiende que el Señor le encomienda, trate de ir acompañado. No vaya solo, de ser posible, trate de ir acompañado. Pedro se llevó 6 hombres. Pedro no sabe qué es lo que va a hacer, pero él dice: yo me voy con 6 más. Y estos 6 fueron junto con Pedro. Al otro día, que es el 4.º día, les digo, mis hermanos, entraron en Cesarea y estaba Cornelio esperándolos.
Es lo primero que diremos. Cornelio estaba esperando. Cornelio estaba esperando a Pedro. ¿Qué implica esto? Había hecho preparativos, había hecho arreglo, se había desprendido de toda ocupación, de todo otro compromiso, estaba solamente dispuesto para ello. ¿Cómo espera usted? ¿Cómo espera usted al Señor? ¿Cómo se prepara usted? ¿Cómo está preparándose usted para lo que tiene que hacer para el Señor? Para lo que Dios va a traer sobre su vida. Cornelio estaba esperando. Dice la Biblia en el verso 24 que había convocado a la familia y a los amigos más íntimos. Literalmente dice, y Cornelio lo que estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Me gusta mucho esta actitud de Cornelio, porque Cornelio ha tenido una experiencia espiritual. Cornelio está seguro que Dios se le ha manifestado por medio de este ángel y que Dios va a traer algo a su vida por medio de este Pedro. Cornelio no sabe qué es lo que Pedro le va a decir. Cornelio no tiene idea de qué es lo que viene, pero él sabe que Dios está involucrado en este asunto. Y él manda a llamar a su familia y manda a llamar a sus amigos más cercanos. Porque Cornelio piensa y entiende que lo que él va a recibir es algo bueno, que debería escucharlo toda la familia, que deberían escucharlo sus amigos. ¿Entiendes tú que lo que el Señor, lo que Dios por medio de Jesucristo te ha entregado, debería escucharlo toda tu familia y todos tus amigos? Que tú deberías también hacer todo lo posible por de alguna forma reunir a la familia para que escuchen lo que tú has escuchado. Que de alguna forma tú deberías tratar de que tus amigos, tus cercanos, de alguna forma que ellos tengan la oportunidad de escuchar lo que tú has escuchado. Porque no es, a fin de cuentas, todo lo que sabemos, esto no se trata de un gusto, no se trata de una religión, de que bueno, esta es mi religión, esta es la tuya, cada quien contento con su religión. ¡No! No es un asunto de religión, es asunto de la vida, la única vida. Y el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y sin embargo la oferta es para todos. Y que lo mejor que podemos hacer es que tratar de que ellos escuchen también, que tengan la oportunidad de escuchar, de presenciar, de escuchar las palabras del Evangelio. Es lo más grande que tendrán. Usted en cierta forma se lavará las manos cuando usted ha cubierto ya esa parte y usted dirá, Señor, ya estoy limpio de la sangre de ellos. Hice lo que pude hacer para presentarles la palabra, para acercarles el Evangelio. Pero sabe que es triste, que es doloroso cuando la familia, los amigos parten y uno luego dice, oye, no hice. Quizás tuve la oportunidad de hablarle, de llevarle el Evangelio y no lo hice. Lo lamentaremos, nos dolerá. Pero usted tendrá las manos y la conciencia limpia y tranquila cuando usted dice, Señor, los llevé, les hice escuchar, los reuní para que escucharan. Y eso hizo Cornelio con esta gente, convocó a su familia, convocó a sus amigos más íntimos. Verso 25 y 26. Cornelio está emocionado, Cornelio está en una gran expectativa. ¿Cómo se sentiría usted si un ángel se le apareciera? ¿Cómo se sentiría usted si recibe una palabra directa de parte de Dios y el Señor le dice, mira, manda a buscar a alguien y después esa persona viene? Y lo primero que hace Cornelio cuando llega a Pedro es que Cornelio se tira a sus pies y como que adorarle. No sé, está en una gran emoción, está en una gran expectativa, no sabe cómo tratar a Pedro. Y Pedro le dice, hey, levántate, chico, yo también soy un hombre. Pero Cornelio está con ese deseo, con ese fervor, con esas ganas. Entonces,
y adora a Pedro, le honra por ignorancia, de alguna manera pienso, los que quieren honrar a Dios, aunque comiencen adorando un palo, terminarán adorando al Dios verdadero. Pero Dios conoce los corazones de los que, aunque sea que están en ignorancia, pero que quieren buscarlo, aunque sea a tientas, como dice la Biblia, aunque sea a tientas, palpando, puede ser. Sí, Dios dará luz. Dios dará luz. Dios dará luz. Cornelio había comenzado muy lejos, por allá en su cultura, en su milicia, en su cultura grecorromana, pero cada vez acercándose más a la fe, y finalmente entonces ahora tiene la posibilidad de que el representante del Evangelio, el representante de la causa de Cristo esté delante de él, nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Versos 25 y 26, Cornelio al recibirle, postrándose a sus pies, adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos, Pedro halló a muchos que se habían reunido. La casa de Cornelio estaría en la sala, no sé qué espacio sería, estaría lleno de personas. Y están todas esas personas que están listas para escuchar lo que Dios tiene que decirle. No están por otra razón, están esperando que llegue el mensajero, están esperando que llegue Pedro para ver lo que Dios tiene que decirle. Seguimos. Hay un pequeño diálogo entre Pedro y Cornelio. Hay una pequeña conversación. Que es la que vimos al principio, y llegarían, se saludarían y tal, y ajá. Verso 28 dice, Pedro dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. No sé qué pasó allí, en el lapso de qué época, de cuántos tiempos, porque Dios no les había prohibido eso a ellos. No había una prohibición en la ley que impidiera que un judío se acercara a un extranjero, ni que prohibiera que entrara a la casa de un extranjero. Eso no estaba en la ley de Dios. Pero los fariseos, los doctores de la ley, los estudiosos de la ley, al parecer llegaron a esa conclusión de que finalmente no había que ni siquiera que tratarlo. Ni siquiera tratarlo. Y entonces Pedro dice, ustedes saben que esto de que un judío entre en casa de un extranjero es algo abominable. Pero, dice Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo se lo mostró? Pedro dice, ¿qué significa esto? Decía ya después aquí, cuando está aquí delante de Cornelio, ahora lo tiene clarito. Y ahora Pedro sí entiende el porqué. Esto tenía que ver no con comida, no con qué carne puedo comer, no con qué animales puedo comer, no, esto tenía que ver, era con esta gente. Y Pedro ya lo tiene clarito, de que esa visión que le había dado Dios era para que él pudiera entrar, para que él pudiese entrar a la casa de Cornelio y reunirse con esa gente, todos paganos, todos extranjeros. Dios me convenció, dice Pedro. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común, por lo cual, verso 29, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué me han hecho venir? Y Cornelio también procede, entonces Cornelio da su relato, pues. Cornelio dice, bueno, yo estaba acá, estaba orando, estaba en ayuna, mientras oraba se puso delante de mí un ser con un vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tal, envía a Jope. Verso 33, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros que estamos aquí
en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué viene usted a oír cuando se reúne acá en la iglesia? Debemos venir con esa mentalidad. Venimos a encontrarnos con el Señor. Venimos a ver lo que Dios trae acá. ¿Sabe que yo no tengo un libro con un sermón para cada semana? Y este domingo me toca predicar esto, este domingo me toca predicar esto, este domingo me toca predicar esto. Sino que cada semana estoy orando específicamente por una palabra específica, en la esperanza de que el Señor ponga en mí, en mi pensamiento, en mi sentir, en mi corazón, la palabra que he de compartir acá el domingo. Creo que hay una palabra que Dios trae cada semana acá, que no me la invento yo, que no es algo que yo voy a hablarles de esto porque quiero hablarles de esto. No funciona así, por lo menos yo no funciono así. Y yo creo que hay una palabra que Dios trae específicamente para nosotros, para nuestra circunstancia, para nuestro tiempo, para nuestra época, para nuestra vivencia, que Dios la trae, que entra en esa voluntad de Dios, que no es coincidencia, que no es casualidad, para las personas específicas que llegan acá y que nos visitan también, para cada persona que pasa por esa puerta, orando de esa forma. Y entonces le invito a que usted también, cuando venga, usted venga con esa mentalidad: Señor, ¿qué tienes hoy para acá? Y por lo tanto que también, de ser posible, que usted no se olvide. Ya terminó el servicio y me olvidé de esa palabra y nunca más. No, por algo el Señor la trajo a nuestros oídos. Y debemos tomarla y aproveche que está grabada y vuélvala a repasar y vuélvala y vuelva a ver y póngase usted también como Pedro. ¿Qué significará esto? ¿Por qué el Señor habrá traído esa predicación esta semana? ¿Qué significa? ¿Qué tendré yo que aprender con esto? ¿Qué tendré yo que hacer con esa palabra? Nos hace falta, nos es necesario, nos será provechoso, ¿no? Seguimos. Y entonces Pedro comienza a hablar. Pedro tampoco lleva un mensaje estructurado. No era que Pedro llevaba la prédica escrita. No, Pedro va allá y no sabe con qué se va a encontrar. Y llega y está ahora en casa de Cornelio y ahora le dicen: estamos aquí para que nos digas lo que... Bueno, entonces Pedro comienza a hablar. Seguimos, primer punto. Lo primero que dice Pedro es que Dios no hace acepción de personas. Así comienza Pedro a hablar. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso es una verdad universal. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Dios juzgará con justo juicio a los suyos y a los que no son suyos y a todos por igual. Y la oferta del Evangelio el Señor la extiende para todos. Y la oferta de perdón y de salvación el Señor la extiende para todos. Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, murió por todos. Se entregó por todos. Y la palabra de Dios llega a los oídos de todos. Y cada quien tendrá que tomar su decisión. Pero Dios no hace acepción de personas, es lo primero que dice Pedro. Porque Pedro pensaba, los judíos todos pensaban que los gentiles estaban excluidos. Que todos los extranjeros estaban excluidos. Ellos jamás imaginaron que los paganos, que los gentiles tendrían parte en el propósito del Señor. Ellos no se esperaban eso, sino que eso era solo para Israel, solamente para la descendencia de Abraham, solamente para los judíos. El Salvador, la gloria del Señor Jesucristo solamente para ellos. Eso era lo que ellos pensaban. Sino que, verso 35, en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Dios que envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, como decir todo el estado, toda la región,
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces lo primero que hace Pedro es presentar el Evangelio de Jesucristo. Presenta la relación de las buenas noticias de la obra del Señor Jesucristo. Algo que ellos tienen que haber escuchado en cierta forma. El Evangelio de la paz. Jesucristo, el Señor de todo. Jesucristo, el que fue ungido por Dios. Jesucristo, el que estaba haciendo bienes. El que estaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice Pedro, nosotros somos testigos de eso. Nosotros somos testigos de ese hecho. Versos 39 al 41. Testigos de todas las cosas que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Testigos de su muerte, dice, a quien mataron colgándole en un madero. Testigos de su resurrección, a este Dios al tercer día le levantó e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el juez, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Para qué estamos en esta tierra, hermanos? Para ser testigos también nosotros del Señor Jesucristo. Con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser. Pero estamos acá para ser testigos del Señor Jesucristo, de que en Él hay salvación, de que en Él hay paz, de que en Él está la vida, de que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, que Dios le resucitó de los muertos, que en su resurrección hay una promesa de resurrección para cada uno de nosotros también, y que Él finalmente será el juez. ¿Quién va a ser el juez? Entonces Jesucristo va a ser el juez de vivos y de muertos. Eso dice la Escritura. No será María, no será otro, no será ningún ángel, el juez de vivos y muertos es el Señor Jesucristo, y solamente el Señor Jesucristo. Entonces nosotros también tenemos que, a manera como Pedro, ese es nuestro mensaje, ese es lo que tenemos que transmitir, que hay perdón de pecados en su nombre. Verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay personas muy malvadas sobre esta tierra. Y para ellos también hay una oferta de perdón de pecados. Todos los que en Él creyeren, hayan hecho lo que hayan hecho, recibirán perdón de pecados. Todos los que en Él creyeren, hayan sido quienes hayan sido, hayan llevado la vida que hayan llevado, recibirán perdón de pecados. Si creyeren. Si creyeren. Esto no es para los que no creen. Los que no creen están perdidos, dice la Biblia. Dijo el Señor Jesucristo, el que no creyere está perdido, la ira de Dios está sobre él, no verá la vida. Pero todo el que creyere recibirá perdón de pecado. Y uno dirá, pero ese hombre fue muy perdido. No, pero si ha creído, entonces Dios perdonará toda su maldad. Le lavará, le limpiará, le perdonará, le restaurará, le dará un nuevo corazón.
Todos los que en Él creyeren, entonces dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y quién ofrece eso sino el Evangelio? Nadie más ofrece algo semejante sino el Señor por medio del Evangelio. Y mientras Pedro hablaba esto, de repente Pedro tuvo que quedarse callado, porque el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchándole. Y Pedro no tuvo oportunidad de preguntarle, levanten la mano los que quieren recibir al Señor. Pedro no tuvo oportunidad de decirle, repita conmigo esta oración, Señor Jesucristo, te abro mi corazón. No hubo un momento para nada de eso. Ellos solamente estaban escuchando y escuchando el Evangelio y escuchando el Evangelio, pero aquí adentro el corazón abierto, creyendo, recibiendo la palabra. Y viene entonces el Espíritu Santo, cayó sobre ellos. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron boca abiertas, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Allí tal vez una imagen, tal vez estarían así, no sabemos, pon la imagen otra vez, si estarían ellos sentados. Yo me imagino que estarían sentados, pero no sé. Y Pedro tal vez allí, en fin, seguimos. El Espíritu Santo vino sobre ellos, adelante. Los judíos se asombraron de que el Espíritu Santo viniese sobre gentiles. Pero es que, claro, para nosotros es como que, bueno, pero ¿cómo se van a asombrar de eso? Sí, porque es que para ellos los gentiles eran casi que como perros. Eran como perros, eran como, no, eso no vale nada, ese es un gentil. Y entonces que sobre los gentiles el Dios del cielo derramara el don precioso del Espíritu Santo, eso era para ellos algo asombroso, realmente asombroso. Seguimos. ¿Qué hacían estas personas cuando recibieron el Espíritu Santo? Alababan a Dios. ¿Cómo sabemos si tenemos al Espíritu Santo? Si podemos alabar al Señor de una forma como antes no podíamos, eso es muestra de que el Espíritu Santo está en nosotros. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Reconocerle como tal, tributarle alabanza, tributarle adoración. Una persona que no tenga al Señor, que no conozca, que no haya tenido un encuentro con el Evangelio, no podrá adorar a Dios. No podrá adorar a Dios. Ellos alababan al Señor de una forma especial. Y en ese caso con la señal de idiomas, de lenguas, y ellos veían, pero esta gente está, y comenzaron a glorificar a Dios. Y Pedro dice, ¿puede acaso alguien impedir el agua? Pedro dice, bueno, esta gente ya tienen el Espíritu Santo, ¿y qué? Vamos a bautizarlo. Y no le dieron una clase de tantas semanas. Pero Pedro dice, no, hay que bautizarlo, ya tienen al Espíritu Santo. Iba Felipe allá en el desierto, recuerda, va con el eunuco, aquel funcionario de Candás, y van y llegan y le predica, y el hombre cree, y llegan a un lugar y ahí hay agua, ¿me puedo bautizar? Dice, bueno, si cree, bien puede. ¿Cuál requisito hay para que una persona sea bautizada? Creer. Si la persona ha creído, puede ser bautizada. ¿Por qué no bautizamos niños? Porque los niños no son conscientes de creer, de la fe ni de sus pecados, por eso no estamos de acuerdo con que los niños deban ser bautizados. El Señor Jesucristo fue bautizado cuando tenía casi 30 años. Todos los que ellos bautizaron eran personas adultas. Todos los que tenemos en el testimonio de los relatos de la iglesia en la Biblia son personas adultas. No vemos en ninguna parte en la Biblia que diga que bautizaron niños. Personas adultas. Y entonces Pedro dice, esta gente ha creído. Le pregunto a usted, ¿qué está esperando para bautizarse? Usted que ha creído, usted que dice que ha creído, ¿qué está esperando ahora? Usted tiene que bautizarse. ¿Sabe que es un mandato? ¿Sabe que es un mandato? Pedro no les preguntó, ¿quieren bautizarse?
Pedro no les preguntó que si se querían bautizar. Pedro dijo, traigan agua, vamos a bautizarlo. Un día de esto vamos a hacer así el domingo. Vamos a tener el agua caliente. Venga, ¿está bautizado? Vamos a bautizarlo. Tanta preguntadera. El bautismo es un símbolo de la unión con Cristo. Es la forma de decir yo, pero oficialmente le pertenezco ahora a Él. Que se sepa que todo el mundo que yo soy de Él. Entonces usted tiene que bautizarse para testificar, para unirse, para reflejar allí su unión con el Señor, la nueva vida que el Señor le ha dado. Que una vida ya pasó y usted ha recibido una vida nueva de parte del Señor. Termino. ¿En qué situación estamos nosotros? ¿En qué posición estamos nosotros? ¿En qué disposición estamos nosotros? ¿En qué situación, en qué posición, en qué disposición? ¿Estás considerando el llamado que el Señor te hace? ¿Estamos considerando los llamados de atención que el Señor nos está haciendo? ¿Estamos actuando en correspondencia? ¿Estás actuando en correspondencia a lo que Dios te está diciendo? ¿Estás tomando en cuenta lo que el Señor te dice, lo que el Señor trae a tu oído? ¿Estamos haciendo partícipes a nuestros allegados de lo que Dios nos dice? ¿Estamos en plena disposición del Espíritu Santo para la obra del Espíritu Santo? ¿Sabe que usted y yo podemos cerrar el corazón al Espíritu Santo? ¿Sabe que podemos cerrar nuestra vida, cerrarnos para el Señor y endurecer nuestro corazón? Que el Señor nos libre de ello. Pero que encuentre el Señor que nosotros tenemos el corazón dispuesto para Él. Que estamos en disposición para la obra de Él. Permitiremos que el sello de nuestra fe se haga público. ¿Sabe la gente que usted es cristiano? ¿Saben sus compañeros de estudio y de trabajo que usted es cristiano? ¿Sabe la gente con la cual usted trata que usted es creyente? Testifica, se dan cuenta ellos de que usted es creyente. Es importante. Usted está puesto para hacer luz. Levante la lámpara, no la esconda, levántala. No hay nada de qué avergonzarse. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bendito el Señor. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Señor y Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta hora por su palabra. Siempre firme, siempre allí, Señor, con trazos de eternidad que habla, Señor, a nuestra experiencia, a nuestra vida. Nosotros que también estamos acá, Señor, sorprendidos, siendo atraídos por usted, Señor. La obra suya, Señor, llamando nuestra atención. Nosotros siendo de alguna forma sacudidos, de alguna forma confrontados por su palabra, por sus propósitos, por su llamado. Henos acá, Señor. Gracias por el privilegio de hacernos escuchar su palabra, de hacernos escuchar su voz, de recordarnos sus propósitos, sus intenciones para con nosotros. La obra del Evangelio, que es gloriosa y nos trasciende, pero en la cual tenemos participación, tenemos parte también nosotros, como si fuésemos protagonistas. El protagonista es el Salvador, el protagonista es nuestro Rey y Señor. Pero nosotros allí, Señor, involucrados, Señor, con el obrar del Evangelio suyo. Henos acá, Señor. Su Espíritu Santo nos ayude, su Espíritu Santo nos asista. Usted, Señor, quiebre nuestros esquemas, nuestros paradigmas que nos mantienen alejados de sus propósitos, de llevar más fruto para usted, Señor.
porque quizás nos cerramos, porque quizás nos limitamos, porque quizás, Señor, hay desafíos que no queremos tomar, que no queremos asumir, que nos aterra, Señor, líneas que nos aterra pasar. Pero pedimos, Señor, que su propósito siga avanzando sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nuestras conciencias, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra voluntad, y que su Espíritu Santo nos asista, que su Espíritu Santo nos ayude, que su Espíritu Santo nos convenza, que su Espíritu Santo, Señor, nos provea incluso de la compañía que necesitamos, de los compañeros que necesitamos en nuestro caminar de fe, las personas de confianza que nos han de rodear, con las cuales hemos de avanzar, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendiga usted a su iglesia. En estos tiempos nuestros, bendíganos usted, Señor. En estos tiempos, Señor, seamos también nosotros sorprendidos, seamos también nosotros visitados con la visita de lo alto, de su Espíritu, de su palabra, de su presencia, de su poder, de su encomienda. Recibamos también nosotros instrucciones para saber, Señor, cómo vivir, Señor, y cómo llevar una vida de fruto para gloria suya. Damos gracias, Señor y Padre nuestro, por lo que usted se ha propuesto realizar en nosotros. Henos acá, Señor, con disposición, mas también rogamos, produzca usted en nosotros también el querer como el hacer, por esa buena voluntad suya, Señor. Queremos tener un corazón dispuesto, queremos ser hallados en disposición, para que todo lo que usted tenga que quiera comunicarnos, así lo podamos recibir. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.